Buenas tardes y bienvenidos a este ciclo que iniciamos hoy porque tuvimos la primera lección inaugural del curso en general, pero hoy iniciamos ya el ciclo propio de nuestro tema dedicado al Concilio Vaticano II. Va a ser dentro de un mes y 4 días, no, tres días, pues va a hacer 50 años de la clausura del Vaticano II. Un concilio que cambió muchas cosas y que conviene de cuando en cuando, y sobre todo ahora con motivo de este aniversario, conviene recordar para ver en qué efectivamente nos ha ido haciendo cambiar. Los cambios profundos suelen ser cambios muy lentos y mucho más si afectan a una comunidad tan enorme como es la comunidad católica. Han sido muchos los ámbitos en los que nos ha ayudado a cambiar. Algunos de ellos no los nombraremos, pero otros sí. No nombraremos, por ejemplo, la liturgia, cómo ha cambiado, pero sí hablaremos de la influencia que ha tenido en nuestros cambios a la hora de leer y asomarnos al mundo de la Biblia, sobre cómo ha influido en los cambios que a la hora de entender el sentido moral, aunque todavía la perspectiva moral no ha cambiado excesivamente. Veremos como una novedad a ver en qué manera y de qué modo ha influido para que también tuviéramos una perspectiva distinta en lo que es el mundo de las relaciones entre la ciencia y la fe. Pero, como paso previo para todos esos, nos ha parecido bien ver cómo ha influido el Concilio Vaticano II para entender cómo situarnos los creyentes en la Iglesia y los creyentes en la sociedad. Y por eso nos parecía bien dedicar esto a ver cómo entiende el concilio nuestra postura y nuestra actitud en lo que diríamos es el mundo moderno y la fe en el mundo moderno. Y para eso le hemos pedido a María Elósegui que nos acompañara hoy y que nos hablara precisamente de este tema. María es doctora en Derecho, es profesora en la Universidad de Zaragoza de Filosofía del Derecho. Ella, si algo hay bonito en el mundo del derecho, al menos desde mi perspectiva, es precisamente esa capacidad de reflexionar profundamente sobre la importancia y el sentido que tiene la ley en nuestra vida y en la vida de la convivencia, ¿no? Ese mundo tan apasionante, pues ella lo vive profesionalmente. Nos va a dedicar hoy este tiempo precisamente para hablarnos pues, de esa perspectiva que el concilio nos da para entendernos a nosotros mismos. María, muchas gracias. Gracias porque en unos momentos difíciles nos dijo que sí, que se comprometía a darnos la conferencia. Hemos estado a punto de no poder tenerla con nosotros, pero afortunadamente la tenemos hoy. Pues muchas gracias a ti. Ya está, muy bien. Bueno, pues yo quería empezar también agradeciendo a Pepe Alegre, a Aragüés, por esta invitación, porque me propuso dar un tema de los que yo soy hincha, ¿eh? O sea, en vez de ser hincha del fútbol, soy hincha de este tema, que es el papel, ¿no?, de los laicos en la Iglesia, que es uno de los temas estrella, uno de los temas fundamentales y novedosos del Vaticano II. Bien, se refería también Pepe a que había aceptado en un momento difícil es porque tenía un hermano con un tumor cerebral que acaba de fallecer y no sabía, claro, cuándo iba a ser eso, pero bueno, aquí también como creyentes, ¿no?, pues la providencia ha intervenido para que todo encaje. Bien, quería transmitir una visión en positivo del legado del Concilio Vaticano II, pues para los que estamos aquí en esta sala, y pensando en cómo lo podemos aplicar en la situación actual. Tenía recogida muchísima documentación distinta, pero bueno, no hay que asustarse porque va a ser muy concreto. Y
al final pues he decidido no hacer una cosa histórica de lo que fue en ese momento, etcétera, aunque algo diré, sino yendo a los documentos principales, especialmente solo un capítulo que he dejado fotocopias en la puerta para que lo leáis todos vosotros y vosotras, y una vez que terminemos la conferencia, porque yo voy a decir las ideas que están en ese capítulo, ¿no?, de ese documento. Y la idea es, como acabo de decir, pues ver en un sentido positivo, enterarnos bien de qué es lo que se dice para llevar, bueno, lo estamos ya llevando a la práctica, y también transmitirlo pues a vuestros hijos, hijas, nietos, nietas, es decir, pues toda la gente que tenéis alrededor, ¿no? Entonces, de todos los documentos del Vaticano II hay 3 que quiero destacar, que son la Constitución Lumen Gentium, que es sobre el capítulo dedicado a los laicos, y luego otro decreto que se llama Apostolicam Actuositatem, que es sobre el apostolado de los laicos. Y un tercero, que no voy a analizar para nada, pero sí quería citarlo, que es la Constitución Pastoral Gaudium et Spes. Bien, yo decía, bueno, que sí quería un poco remontarme a los orígenes de por qué, o sea, esta Constitución Lumen Gentium es de 1964. Yo voy a cumplir 58 años y tuve la suerte de estudiar estos documentos del Vaticano II, curiosamente, en mis clases de religión, con 14 años. Me hicieron leer estos documentos, leerlos tal cual, y me examinaron de ellos. Entonces, de ahí viene, pues en los años 70, 72, 73. Bien, y a mí me convencieron, o sea, me convencieron muchísimo. Luego había otras cosas que sucedían a la par que lo que estaba escrito en los documentos, y viví unos tiempos muy intensos de la Iglesia y del posconcilio, pues con muchas contradicciones. Pero de todo eso yo me quedo con esto positivo, pues que hay gente que me dice, bueno, ¿y cómo les choca, ¿no?, que fuera así? Pues sí, yo me eduqué hasta cuarto de bachiller, hasta los 14 años, con las teresianas del Padre Poveda en San Sebastián, y nos hicieron estudiar esto. En vez de pájaros y flores y bla, bla, nosotros estudiamos los documentos. Y hay gente que dice, bueno, ¿y os enterabais? Pues sí, yo me enteré. A mí me pareció apasionante, y lo intenté vivir. Luego fui al instituto, en la escuela pública, y bueno, pues me quedé con esto, ¿no? Bien, en este documento, o sea, las grandes novedades que se dicen como grandes novedades, en realidad son cosas antiguas en la doctrina de la Iglesia, pero se ha considerado que el Vaticano II fue en esto novedoso, es el insistir que los laicos tienen una misión específica en la Iglesia, una misión propia, que no es una misión defectuosa o porque no pudieran ser sacerdotes o religiosos, sino que su misión era específica, y además la suya no la pueden hacer otros, o sea, tienen un papel propio, ¿no?, que es transformar el mundo. Bien, esa ha sido una de las ideas principales del Concilio Vaticano II, y es importantísimo en esto la idea del trabajo. Entonces, aunque luego ha habido otros documentos de la Iglesia, la labor en exercens, etcétera, y otras muchísimas cosas, yo solo he querido centrarme, porque estamos celebrando el Vaticano II, en este capítulo de la Lumen Gentium, en relación con los laicos. Si de verdad, y por eso quizá, bueno, quiero ser positiva, ¿no?, pero si de verdad nos empeñamos, todos los bautizados, gente, los normales corrientes, lo estamos por la calle, que somos muchísimos bautizados, en hacer real esto que decimos aquí, pues, o que dicen estos documentos, tendríamos que verlo en la sociedad, o sea, tendría que haber muchísimas transformaciones sociales, y ese es uno de los papeles y de la doctrina católica, ¿no? O sea, que nosotros no podemos ser personas pasivas, esperar que las cosas cambien por sí solas, sino que tenemos que tener un papel activo en la transformación del mundo. Y en eso, muchas veces cuando se utilizan etiquetas de si los católicos o los creyentes somos progresistas o retrógrados, conservadores, fundamentalistas, no sé, bueno, miles de etiquetas, de derechas, de izquierdas,
todos esos títulos yo creo que están desfasados, porque en realidad lo importante, o sea, este documento es absolutamente progresista, o sea, que el documento y las bases es progresista. Luego hay que llevarlo a la práctica. Pero, o sea, lo importante es que realmente los católicos creyentes, los laicos y en realidad todo el mundo, seamos capaces, ¿no?, de vivir en serio pues, las virtudes en la profesión, en cada uno en el papel que nos toca en la vida, ¿no?, en nuestras profesiones y en la política. Todos esos campos no son campos para otros. O sea, a veces decimos, y hoy erróneamente, a mi juicio, pues la política es un mundo corrupto por sí mismo, entonces parece que nos vamos a contaminar, ¿no?, por estar en política o por... No, precisamente eso es lo que nos corresponde, ¿no? Nos corresponde a todos los bautizados estar en esos lugares para que realmente toda la administración de lo público, la vida pública, pero bueno, nuestras profesiones, la justicia social se realice. Estamos también en un contexto de acción social católica. Acción social católica se creó en la acción católica ya en el siglo XIX, hace muchísimo. Pero también en el Concilio Vaticano II hay de hecho uno de los capítulos que se dedica en estos documentos a la acción católica. Pues además del movimiento asociativo de cristiano y de todos los creyentes en lo que es ayudando a la jerarquía y alrededor de la Iglesia, una de las cosas que se destacan en estos documentos es la acción individual de los católicos, ya además de todos los movimientos asociativos. Bien, como laicos, o sea, si nos tomamos en serio el hacer bien el trabajo y transformar el mundo, no habría corrupción allí donde estuviera un laico, o sea, un laico coherente. Eso vamos a ver. Entonces, a mí me hace mucha gracia porque lo que vemos en los periódicos todos estos días, todos estos corruptos, ¿no? Es gente bautizada, la mayoría de ellos. A mí me escandaliza más eso que el hecho de que haya corrupción, porque la naturaleza humana pues arrastramos el pecado original, etcétera, ¿no? Necesitamos la ayuda de los sacramentos para vencer la inclinación al mal. Pero realmente hay una falta de coherencia, porque en España todavía es una población cristiana, o se declara como tal un 80% de la población. Luego practicantes de ir a misa el domingo hay un 20%, pero independientemente de eso hay una falta de coherencia entre esta misión que vamos a hablar, este papel de los laicos que nos corresponde transformar eso positivamente y vivir ahí las virtudes, con una incoherencia, con personas que se dicen cristianas católicas y luego no lo aplican en su trabajo, en el papel que estén desempeñando en la vida pública. Y eso nos compete a todos, porque todos, yo una de las asignaturas que doy precisamente es Derecho y Ética, y explicamos ahí todos los códigos deontológicos de las profesiones, ¿no? O sea, mis alumnos, cuando les digo lo de deontológico, dicen, madre mía, ¿qué es esto, ¿no? ¿Qué quiere decir esta palabra? En realidad es la ética de las profesiones. Y todas las profesiones, por ejemplo, la de abogado, nosotros somos en campos jurídicos, ¿no? Pero juristas, jueces, fiscales, funcionarios, ¿no? Creo que hay mucha gente que se ha dedicado a la enseñanza o se dedica, pues todo el mundo de la enseñanza, de profesores de colegios, de institutos. Bueno, pues todos tenemos unos códigos de ética importantísimos que cumplir. Si cumplimos ahí nuestros deberes y obligaciones, pues la sociedad sería todavía muchísimo mejor, ¿no? Yo creo que en Europa ya tenemos muchas cosas muy positivas de estado de bienestar, etcétera, a pesar de la crisis, pero todavía sería muchísimo mejor y no pasarían muchas de las cosas que ahora mismo, nada más coger el periódico, estamos todo el día leyendo, ¿no? Y nos llevamos las manos a la cabeza. Bien, por tanto, en este documento se habla muchísimo de coherencia de vida, de coherencia de vida. O sea, no tener una especie de esquizofrenia. Voy a misa, si voy, ¿no? O digo que soy practicante o creyente, comulgo o no, pero bueno. Y luego, por otro lado, cuando llego al trabajo, a la familia, me comporto de una manera distinta o no aplico estas virtudes que se citan en este documento y ahora vamos a ver, ¿no? Bien, y por otro lado, también a veces pasa, ¿no?, que las ideas de justicia, como también cité algunas, de igualdad o de distribución de la riqueza, etcétera, nos pensamos
o hay personas que se piensan que son para determinadas posiciones que son anticatólicas, anti-iglesia, como si fuera algo propio suyo. Eso es absolutamente falso. O sea, que nada más católico y cristiano y propio del laico que buscar la justicia social, que redistribuir la riqueza, ¿no? Que, como he dicho antes, trabajar bien. Entonces, eso no es una cosa de antirreligiosos o de los ateos son más comprometidos. Es una idea absolutamente falsa, pero que hoy en España se suele decir mucho, ¿no? Bien, entonces, yendo al capítulo 5, que es el que he dejado la fotocopia, dice, ¿no?, literalmente, para que ir a lo que dice ahí, que yo no me invento nada, dice: a los laicos pertenece por propia vocación buscar el reino de Dios tratando y ordenando según Dios los asuntos temporales. Entonces, los asuntos temporales y estar en el mundo es propio del laico. Cuando ocurrió el Concilio Vaticano II y después del Concilio Vaticano II, en algunas malas interpretaciones y la crisis que hubo del posconcilio, había una confusión de papeles y había laicos que querían ocupar el lugar del sacerdote. Y entonces eso vivimos una época, luego yo creo que Pablo VI se lo pasó muy mal, yo le vi en el año 73 en Roma y pensé, este papa es mártir. Yo tenía 15 años, fue la idea que pensé. Bien, y luego ya pues muchas cosas volvieron a su cauce, pero a lo que iba, ¿no?, que en esa época todos queríamos salir, que ahora también participamos los laicos en la liturgia y hacemos las lecturas, etcétera. Yo la primera, pero bueno, eso no es lo específico del laico. Ayudamos a la Iglesia, también tenemos que hacer, pero no podemos sustituir al sacerdote. O sea, el sacerdote tiene su lugar y el orden sacerdotal es suyo. No es, los laicos tenemos lo que es el sacerdocio común de los fieles, pero no somos sacerdotes, ¿no? El sacerdote tiene un sacramento especial y no podemos ocupar su lugar. Y tampoco al contrario, el sacerdote no debe ocupar el lugar de los laicos, ¿no? Y durante esa época, pues que hubo muchísima confusión, ¿no?, pues también muchas veces los sacerdotes y religiosos querían ocupar el lugar de los laicos y estar en el mundo del trabajo, en el mundo obrero, que es una época ahí, tampoco voy a decir que hicieron su papel y ahora no vamos a entrar en juicios de valor de nada de eso, pero digo que hubo un poco de desorden, o sea, como un poco de lío, de crisis de identidades, ¿no? Ni nosotros sabíamos muy bien lo que nos correspondía, o sea, un poco de lío. Bien, entonces yo creo que estos documentos y la vida ha puesto cada cosa en su sitio, que nos corresponde a nosotros. Además tenemos que hacer justicia social con medios pacíficos, no usar la violencia. Pero ya digo que en ese momento pues todo hay que entenderlo en un contexto, fue un poco de lío, ¿no? Bien, entonces a nosotros nos corresponde estar en todas y cada una de las actividades y profesiones, cosa que no es el lugar adecuado del sacerdote y del religioso y la religiosa, que tiene también muchísimas tareas sociales y de bienestar y de caridad, y de hecho si no lo hubiera hecho la Iglesia y los religiosos religiosas, muchísimas cosas estarían sin hacer, O sea, eso es indudable. Quiere decir que ahora no estoy diciendo por contraposición en plan negativo, sino lo específico nuestro, ¿no? Bien, entonces, claro, cuando yo leo esto en este documento digo, ¿y cuál es nuestro propio cometido? O sea, ¿hay algo especial, una vocación especial de los laicos? Y el Vaticano II contesta, sí, nuestro cometido es trabajar, y trabajar bien, hacer bien nuestro trabajo, con rigor, con ciencia, con conocimiento y profesionalidad, lo cual quiere decir que los laicos tienen que estudiar muchísimo y estar bien preparados en sus profesiones. Con eso no quiere decir que sea importante estar en determinadas profesiones, son todas importantes, ¿no? O sea, estar en todo, en lo que toque, ¿no? Bien, y sí que es importante ser eficaz en su trabajo, eficaz y ser honesto y vivir la ética allí donde nos toque. A mí me pasó una vez, me ha pasado muchísimas cosas, ¿no?, pero una muy, claro, que llama un poco la atención, es que está ahí una comisión de contratación de la universidad en la que llevan las protestas de los que les han hecho injusticias, no les han dado la plaza y entonces reclamaciones y tal, ¿no? Y había una persona que me parecía
o sea, me destacaba para mí por su rectitud, porque, bueno, en estos mundos pues a veces es un poco difícil, ¿no? O sea, que la corrupción es tal, pues yo le pongo a mi amigo y entonces, bueno, ya sabemos como todo, ¿no? Y es difícil ser recto, y ser desinteresado, decir, pues esta persona tiene estos méritos, pues tal. Y luego, pues me enteré que era católico practicante, ¿no? Y, bueno, puedo decir quién es, porque estoy hablando positivamente. Hoy es el rector de mi universidad, bien, pues luego coincidimos también en una mesa de estas que teníamos que dar testimonio y tal. Bueno, y de nuestro compromiso en la fe, ¿no? Pues a mí me dio mucha alegría, ¿no? Porque digo, bueno, pues es eso de por sus obras, ¿no? O sea, a mí me llamaba la atención en un mundo, pues eso de corrupción, de que no se lleva bien el ser independiente, que te llaman por teléfono para enchúfame a no sé quién, ¿no? Y que es habitual, pues, encontrar una persona recta, ¿no? Bien, pues eso es ahí, ¿no? O sea, en esa eficacia, en eso normal, que pasa en muchísimas cosas, muchísimas cosas. Una persona que nos atiende en la ventanilla en la Seguridad Social, cuando vamos a un hospital, el médico o la médica, pues hay algo. Hay también gente recta que no es católica, pero bueno, o sea, dices, este es un católico coherente. Y entonces, ahí dice la Lumen Gentium que tenemos que brillar con el testimonio de nuestra vida. Luego también dice que no basta el testimonio, también hay que hablar, pero sí que es verdad, eso que he dicho antes, esa coherencia, que sin llevar un cartel, a veces cuando dicen, es cristiano comprometido, yo digo, me asombra un poco, ¿no? Porque digo, a ver, cristianos comprometidos tenemos que ser todos, ¿eh? No hace falta tener un plus de más de algo, de una etiqueta, no sé qué, ¿no? Todos bautizados tenemos que ser cristianos comprometidos, ¿no? Luego, además, hay cosas que nos ayudan, ¿no? Pues si alguien pertenece a un movimiento cristiano, un movimiento de laicos, muy bien, ¿eh? Pero en principio, ya por el bautismo, todos tenemos que ser cristianos comprometidos. Y en esto también del trabajo bien hecho, pues quería hacer una referencia al protestantismo. O sea, yo me he educado, he estado 5 años en el extranjero y varios años 3 en el mundo protestante, una universidad presbiteriana, calvinista, otros luteranos. O sea, que tengo muchísimos amigos protestantes y de muchas religiones, cosa que a veces aquí no es habitual. Bien, una de las cosas que de ese mundo siempre me ha gustado y es una doctrina que ya empezó en el siglo XVII en la Reforma Protestante, es precisamente la idea del trabajo, de hacer bien el trabajo y la idea del laicado. Es verdad que tiene algunas cosas positivas y otras negativas que son diferentes al catolicismo y ahora no voy a entrar en esos análisis, pero yo digo, bueno, a ver, pues los católicos también tendríamos que trabajar bien, tendríamos que tener sociedades prósperas, ¿no? O sea, que tampoco tenemos por qué ser siempre los pobres los subdesarrollados, eso no es muy coherente, ¿eh? O sea, que tenemos que aportar soluciones de justicia social, ¿eh? Y además también lo hemos hecho, ¿eh? Pero bueno, es verdad que han sido bastante pioneros en este tema del trabajo, ¿eh? Sobre todo pues, los calvinistas, luteranos, metodistas, bueno, no voy a citar todos, ¿no? Pero los cuáqueros. Bien, luego había otros problemas que no coinciden con lo que es la doctrina cristiana, pero sí que es la doctrina católica, pero sí que en este punto pues de buscar la eficacia, no solo el utilitarismo, sino esta idea de trabajar bien, de la prosperidad, de ser honrados, de trabajar muchísimas horas, pues es muy, muy, muy del mundo protestante, ¿no? Entonces ahí me entraba a mí un poco de bueno, a ver, Bueno, lo que pasa es que los católicos trabajamos además con alegría, esa es una diferencia con los protestantes, porque ellos tienen que trabajar y no pueden demostrar el placer en el trabajo y entonces, como decía un profesor con el que yo me formé en Glasgow, que era judío, es judío ortodoxo, solo hay 700 judíos en Glasgow, bueno, pues me decía, cuando yo me desesperaba de todo lo que me hacían trabajar, me decía, bueno, pero es que si tú no te has dado cuenta que es que estás en una universidad calvinista, entonces tal, ¿no? Y decía, hombre, ya, pero todo se puede hacer a la vez, hay que trabajar, pero también hay que divertirse y vivir con alegría. Y dice, bueno, pero es que aquí esto no, primero hay que trabajar, segundo trabajar, tercero trabajar, y si no podemos trabajar más, ponernos a llorar de que no podemos trabajar, ¿no? Decía, y entonces había un andaluz que decía, oye, pues en mi tierra lo primero es pasárnoslo bien, lo segundo, tercero pasárnoslo bien, y si no podemos seguir pasando bien, nos ponemos a llorar de pena, ¿no? O sea, pero todo era pasárselo bien, bueno, yo ni una cosa ni la otra, ¿no? Pero bien, o sea, sí que hay que pues trabajar con alegría, ¿no? Esa es, digamos, la nota propia, ¿no? Pero eso no quita el esfuerzo y las horas que hay que dedicarle, ¿no? Bien, el católico, el laico, tiene que contribuir
y participar allí donde se hace la legislación. O sea, a veces protestamos porque estas leyes, porque hay que ver. Y yo me digo, a ver, ¿dónde estamos? O sea, que decir, no es por cosas que a mí me han ocurrido. Digo, no, trabajo temas de igualdad entre hombres y mujeres, de conciliación de vida familiar y laboral, bueno, y otras cosas, pues del racismo, tal. Bien, y en muchos de estos temas yo a veces digo, ¿no? Saber dónde están los creyentes conmigo para hacer estas leyes positivas sobre la familia, sobre tal, en vez de estar protestando en la acera de enfrente. Es decir, vamos a estar aquí, que es donde estamos haciendo la legislación, donde hay que aportar, ¿no? Bien, en vez de estar lamentándonos. Entonces, bueno, es un poco esa actitud de decir, bueno, voy a estar donde se toman decisiones, pues a través de los partidos políticos, a través del voto, influyendo en los políticos, leyéndome los programas, porque yo a veces a mis alumnos les pregunto, ¿habéis leído los programas de los partidos políticos? No han leído ni un programa de un partido. O sea que, bueno. Bien, entonces, además de estar en el mundo de la beneficencia, en el mundo del voluntariado, que es una gran tarea, y ahora no me refiero a eso, sino al mundo de nuestro salario, o sea, de donde nos cobramos, de lo que comemos, ¿no? Y eso que comemos, nos merecemos ese salario, estamos ahí transformando eso bien, ¿no? Y por otro lado, en todo eso tenemos que ser pioneros, ¿no? O sea, pioneros de causas justas. Es unas cosas, en este documento se dicen frases preciosas, o sea, pero preciosas. O sea, esa idea eso de las causas justas, nosotros estamos por la justicia, con lo cual tenemos que estar inventando ideas, ¿no? Cuando decimos crisis del estado de bienestar, crisis económica, ahora tenemos que ver cómo hacemos con los refugiados. A ver, en vez de protestar o decir, pues este hace mal, el alcalde dice no sé qué, el otro, unos cuentos, ¿yo qué estoy aportando? ¿Qué idea tengo? Bueno, hablaba con Cáritas, con la Iglesia en muchos sitios, he estado en Italia también hace 3 semanas con estos temas, y mucha gente de la Iglesia está haciendo muchísimas cosas y los creyentes ofreciendo sus casas, etcétera. Bueno, es decir, hay que hacer cosas positivas, no estar a la defensiva, sino pues que quieren romper el matrimonio, a ver, ¿y tú qué haces, no? Por el matrimonio, por la familia, por conciliar, por ayudar a tus nietos, o sea, vamos a ver yo qué hago, ¿no? Bien, entonces estar donde se cuecen las cosas en nombre propio y no con miedos, ¿no? Porque tal, porque entonces ahora este gobierno, el otro, el no sé qué, el fulanito, el zutanito, o sea, perdiendo minutos preciosos, ¿no? Bien, o sea que esas causas de justicia social son causas nuestras, ¿no? Y como laicos debemos aportar con nuestro conocimiento. Y es verdad que para eso no podemos ser unos aficionados, Y si realmente somos buenos técnicos, buenos docentes, buenos profesores, buenos educadores, buenos padres, las personas acudirán a nosotros, porque la gente no es tonta, ¿no? Y sabe quién le ayuda, ¿no? Bien, por tanto, aquí pues pensar en temas actuales, temas, he dicho antes, de igualdad. Ahora la gente joven lo que le preocupa es cómo conciliar el trabajo y la familia para tener un hijo, ¿no? Entonces, pues, bien, hijos, vale, pero a ver, ¿yo cómo puedo ayudar, no? El tema de la inmigración o pues el tema, por ejemplo, de la salud, de los derechos de los pacientes. Antes he dicho la redistribución de la justicia. Hacer un buen uso de los servicios sociales, ¿no? Pues yo como ciudadano, como paciente, ¿uso bien los servicios sociales o abuso? ¿No? Abuso de cosas que no necesito, me cuelo en las colas de espera de los hospitales, pues no, yo voy a esperar como todo el mundo, O sea, a ver, quiero decir que hay muchas corruptelas, ¿no? El enchufe no solo para el gran yo a veces también, ¿no? Si tengo un familiar le llamo, oye, a ver, me cuelas, tal, ¿no? Bueno, que es muy típico español, pero pues no, justicia es que me toque, cuando me toque iré, ¿no? Porque hay 4 por delante, bueno, ya me entendéis, ¿no? Bien, entonces, en estados como el nuestro, estados organizados, hay muchas cosas, funciones sociales que hacemos los laicos, o sea, los funcionarios somos muchísimos, ¿no? Entonces, tenemos que vivir ahí bien la ética profesional. Yo pienso en muchísimos cuerpos profesionales, como he dicho antes, los profesores, los médicos, los juristas, multitud de funcionarios que realizan un bien no solo por su profesión, sino como creyentes, ¿no? Atendiendo a los usuarios con paciencia, a los pacientes, a los clientes. Bien, y viviendo ahí esa ética profesional, ¿no? Si todos viviéramos bien, pues eso, por ejemplo, el derecho a la intimidad, a la privacidad, la información que tenemos de las personas, no darla, el secreto profesional.
O sea, hay miles de cosas que son, para mí, un escándalo. El tema del secreto profesional en España, bueno, o sea, es que es alucinante todo lo que hablamos de los demás, de cosas que son de su intimidad, que bueno, si aprovechamos ese tiempo en comentar, en cotilleos, ¿no? Bueno, quiero decir, y que además va en contra de los códigos de ética profesional, ¿eh? No, tenemos que guardar la intimidad del paciente en la cama de al lado, que no le importa al otro que tiene, ¿no? O yo qué sé, o sea, miles de cosas, ¿eh? Las notas de mis alumnos, pues son para ellos. Yo no les tengo por qué estar diciendo a no sé quién es, o sea, es que no, le pertenece a él, ¿no? A su intimidad. Bueno, como miles de cosas de este estilo de la vida cotidiana que todos podemos vivir, ¿no? Y a veces no tenemos esa sensibilidad, ¿no? Bien, entonces, dice este documento que nos corresponde iluminar y organizar todos los asuntos temporales a los que estamos estrechamente vinculados, ¿no? Bien, por tanto, ahí hay esa obligación de coherencia, ¿no? O sea, de coherencia de vida. Y en el número 32 también de esta misma Constitución, el Lumen Gentium, dice además que todos los cristianos, todos los bautizados, estamos llamados a la santidad. Dice, han alcanzado la misma fe por la justicia de Dios. Es decir, que otro de los grandes retos del Vaticano II fue esta idea de que los laicos bautizados no somos la Iglesia de segunda categoría, sino que tenemos nuestro lugar propio y estamos llamados a la santidad. Y que además tenemos una común vocación a la perfección, o sea, la perfección no solo de los estados de perfección, sino del laico, ¿no? Bien, en esto, bueno, yo creo que bueno, el Vaticano II ha sido un gran avance, o sea, un gran avance en considerar que la persona normal y corriente de la calle debe ser santa de altar. Y además, ahora que estamos en el aniversario de Santa Teresa, ¿no?, que el mundo de la mística, o sea, de la oración, de la contemplación, también es de los laicos. También es de los laicos, eso también lo dice en algunos de los puntos, ¿no? Es decir, que no hay que ser, bueno, eso es de los bautizados. Cualquier bautizado puede ser un místico, y bueno, está todas las obras de Santa Teresa que estamos celebrando, ¿no? Y Santa Teresa decía, Dios está también entre los pucheros. Pues ya en esos siglos, lo decía así de claro. Lo que pasa es que bueno, igual se nos ha olvidado un poco, pero bien. Eso también lo digo para las amas de casa, que también es una profesión, y, bueno, que están, y también los amos de casa, porque hoy en día pues todo el mundo está entre los pucheros, ¿no? Bien. Otro de los puntos que se insiste en este documento es el apostolado de los laicos, ¿no? O sea, ¿qué tiene que hacer el laico para hacer apostolado? Bueno, pues el laico lo primero que tiene que hacer, se habla de consagración del mundo, ¿no? ¿Pero qué es esto de la consagración del mundo? Porque, bueno, pues dice allí, ¿no?, que los laicos tienen una vocación admirable en los siguientes campos, ¿no? La vida conyugal, la vida familiar, el trabajo cotidiano y el descanso del alma y del cuerpo. Bueno, pues eso bien, ¿no? Porque no somos calvinistas, ¿eh? Entonces, el descanso del alma y del cuerpo, que, bueno, pues está ahí todo lo que es la diversión, o sea, divertirnos sanamente, la fiesta, las alegrías familiares. A mí no me gusta hablar de cargas familiares, ¿no? Porque las cargas, ya el vocabulario es carga, ¿no? Pues son las alegrías familiares, ¿no? Bien, el mundo de la diversión, del ocio, ese es el mundo del laico, ¿no? Por tanto, ahí es donde tiene que dar testimonio de vida. Y lo importante es que aproveche el tiempo presente, ¿no? Una cosa específica de la doctrina católica es que tenemos obligación de transformar el mundo que nos ha tocado. El pasado ya pasó, ¿eh? Yo no soy culpable, a veces les digo a mis alumnos en plan de broma, ¿no?, que yo no hice la conquista de América, ni el descubrimiento, o sea, decir que no soy culpable de lo que pasa allí, del racismo y tal, yo soy responsable de lo que a mí me toque vivir hoy, ¿no? No arrastro las culpas de mis antepasados, a Dios gracias, ¿no? O las virtudes también, pero bueno, o sea, nos toca transformar este mundo. Y tenemos que redimirlo, es decir, que no estamos determinados, pues a unos han nacido pobres, otros ricos, y ya está. No. O sea, eso tenemos obligación de redimir el mundo, y de un modo activo, Bien, entonces, dice, dentro de las comunes condiciones de la vida del mundo.
y tenemos que transformarlo. Por eso, por ejemplo, los católicos también contribuyeron a terminar con la esclavitud. Los protestantes y también los católicos aceptaban la esclavitud, ¿no? Pero el mundo protestante le costó muchísimo más porque era un poco más determinista, ¿no? Según unos han nacido en esta clase social, otros en otro, entonces pues esto es parte de la providencia. No, eso no es parte de la providencia porque todos hemos nacido iguales y con los mismos derechos, ¿no? Bien, entonces, a través de esa acción es en la que nosotros evangelizamos, ¿no? Bien, y en esta acción en el mundo es importantísimo conocer bien la ética, o sea, la ética y la moral católica. Y en este punto, pues me parecía importante, que también lo hablaba antes con Pepe, pues todo lo que se refiere a la formación teológica de los laicos, ¿no? Es verdad que en España los laicos han trabajado mucho, yo creo que sí, trabajar, pero luego hemos estudiado poco, o sea, hemos leído poco. O sea, por ejemplo, los protestantes leen mucho más, no leen todos los días la Biblia, o sea, tienen una afinidad con la Biblia y leen muchas fuentes, ¿no? Nosotros no leemos mucho, no hemos leído los documentos del Vaticano II en directo o los documentos que salen. Ahora, además, es todo mucho más fácil porque con Internet es facilísimo. A veces sí que ahora se sigue más, ¿no? Pues lo que dice el Papa Francisco, tal. Pero bueno, aquí, por ejemplo, pues se daba en mi parroquia, que es de San Braulio, un curso de 2015-2016 sobre el Instituto Diocesano de Estudios Teológicos para Seglares, ¿no? Con muchísimas cosas de las que estoy diciendo ahora, en las que aquí se estudia todo esto. Y claro, se necesita estudiar. Y es verdad, hombre, que con la homilía el domingo solo, pues es un poco poco, ¿no? O sea, hay que hacer un poco más, ¿no? Bien, entonces, todos los temas que aparecen aquí pues son los que nos tenemos, por ejemplo, en este curso, pues nos tenemos que formar, ¿no? Y conocer bien la teología moral, o sea, la moral católica. O, por ejemplo, pues leer el Catecismo de la Iglesia Católica, que es más fácil, y hay uno para jóvenes más pequeño. Bueno, pues cosas así fáciles, ¿no? Que podamos leer, ¿no? Hay una versión resumida para jóvenes que me parece que es también para adultos, sirve muchísimo, ¿no? Bien, entonces ir a las fuentes, ¿no? No decir lo que dicen que han dicho, bueno, que está muy bien, que oigo la COPE, que no sé qué, muy bien, ¿no? Pero bueno, eso no es suficiente, tengo que leer. Bien, entonces dice, ¿no? Precisamente que los fieles tienen que conocer la naturaleza íntima de todas las criaturas, ¿no? O sea, del mundo, su valor y su ordenación a la gloria de Dios, ¿no? Entonces, ¿esto qué quiere decir? Y sí que me interesa insistir en esto, que nosotros tenemos que tener una visión positiva del mundo, una visión positiva de todo, de la vida social, de la política, de lo que pase hoy, del paro, de la crisis, de los refugiados, una visión positiva. O sea, no podemos ser estarnos lamentando, o sea, no es coherente con nuestra fe, ¿no? Y tenemos que buscar soluciones, he dicho antes, ¿no? Pero también ser vanguardistas, o sea, nosotros tenemos que hacer la vanguardia, no tener que ir detrás de lo que dicen otros, entonces hay arrugados. No. Nosotros tenemos que ser la vanguardia. Y en esto yo muchas veces pienso, ¿no? En Robert Schuman, en Adenauer, Gasperi, todos los que hicieron la Unión Europea eran católicos, casualmente eran católicos. Y dijeron, los alemanes y los franceses han hecho 2 guerras mundiales, pues nosotros vamos a unirlos. Y lo han hecho, o sea, de un modo positivo. Es decir, que, bueno, esa es nuestra idea, ¿no? O la seguridad social, la seguridad social que hoy vivimos, las pensiones, la caja de seguridad social, no lo hicieron los de la izquierda más izquierda, no, lo hicieron protestantes y católicos. Un obispo, Alexander von Ketele, Ferdinand Lasalle, bueno, una serie de gentes con nombres y apellidos que no eran los anarquistas. Los anarquistas no hicieron nada porque destruían todo. No inventaron la seguridad social, ni los derechos sociales, ni los derechos laborales. Eso puedo dar un montón de datos, ¿no? Entonces no tenemos que estar arrugados, acuerpados, ¿no? Los sindicatos no solo fueron, ya digo, sino que no es una cosa anticatólica, es al revés, ahí tenemos que estar, ¿no? Bien, o sea que por eso no tenemos que tener miedo a lo contemporáneo, a los nuevos retos. Es que la vida es maravillosa, la vida es nuestra, es lo que nosotros hagamos, ¿no? Y no tenemos que refugiarnos en el pasado. El pasado pues fue lo que fue, ni mejor ni peor. A mí me ha tocado el presente y el futuro, ¿no? O sea, con lo cual hay que estar en el mundo real, no aislarse en un mundo paralelo, ¿no? Es que eso me aburre mortalmente, ¿no? Por eso digo que estoy en muchos sitios en los que digo, a ver, ¿y dónde están mis colegas que les he visto en misa hace un momento, ¿no? O sea, a ver, ¿dónde están? Bien, entonces, en ese cumplimiento, ¿no? O sea, en ese tipo de cosas. Bien.
En los asuntos, dice también aquí, ¿no?, que procuren pues seriamente destacarse por su competencia en los asuntos profanos y por su actividad elevada desde dentro de la gracia de Dios, ¿no?, y contribuir a que los bienes creados se desarrollen. Es decir, que Dios vio que todo era bueno. Esa es la diferencia también con los protestantes. Nosotros vimos que todo era bueno, todo Dios lo ha creado bueno, con lo cual pues hay que disfrutar, ¿no?, de todo ello. Bien, y también es propio del laico sanear las instituciones, ¿no? O sea, que no es la banca, no es un ente, no es la banca, la política, el Estado, no. Somos cada uno de nosotros, 1 más 1 más 1 más 1 más 1. No hay estructuras. Las estructuras se hacen con 1 más 1 más 1 más 1 con nombres propios, ¿no? O sea, que es nuestra misión, ¿no?, sanear las instituciones, las condiciones del mundo, de modo que se transformen y se conformen a las normas de justicia y favorezcan la práctica de las virtudes, informando de sentido moral la cultura y las obras humanas. Esto dice este documento, me parece precioso, ¿no? O sea, favorezcan la práctica de las virtudes. Bien, por eso también ahí existe esa autonomía de las realidades temporales, pero autonomía de las realidades temporales no quiere decir que la sociedad se haga de espaldas a Dios. Eso es absolutamente equivocado. Ahí tenemos que poner a Dios con nosotros en medio. Bien, y con una moral también objetiva, o sea, la autonomía de las realidades temporales no es el relativismo ético, ¿no? No tiene nada que ver con eso, ¿no?, sino es una autonomía legítima en la que los obispos, los sacerdotes nos tienen que formar a los laicos para que nosotros ahí hagamos lo que nos parece. A todos nos encanta hacer lo que nos parece, ¿no? Pues eso, o sea, tenemos que hacer lo que a nosotros nos parece, según nuestro real saber y entender, con una conciencia bien formada, ¿no? Y en temas técnicos que nadie nos va a decir cómo los tenemos que hacer, porque es que no les compete ni a los obispos, ni a los sacerdotes, somos nosotros los que sabremos técnica y conocimiento de eso. Bien, pero en armonía con la jerarquía y en armonía con la moral cristiana, ¿no? Y, por tanto, esa aconfesionalidad del Estado no es laicidad, es aconfesionalidad, que son temas diferentes y ahora tampoco puedo entrar, ¿no? Pero sí quería apuntar, y voy a tener que ir terminando para poder dar la palabra. Quería apuntar que pienso, bueno, es igual mi experiencia personal, ¿no? O sea, ya he dicho que tengo 57 años, he vivido la transición, he vivido muchas cosas, bueno, con mucha gente que está aquí, en un ambiente político pues muy convulso, con personas de mi familia exiliada, de frontera, bueno, muchas cosas, ¿no? Bien, pero no se trata de contar biografías, ¿no?, que cada uno tenemos la nuestra, ¿no? Pero a mí me da la sensación, y me sigue dando, lo padezco y lo sufro, no solo esto, sino que todavía en España hay mucha deformación, o sea, hay mundos paralelos y no somos firmes los católicos en las verdades que deberíamos de ser, en nuestras convicciones y en la moral, y confundimos el pluralismo en cuestiones en las que hay que tener convicciones firmes, en las que no podemos ceder, porque son de moral natural, digamos. Y, sin embargo, no toleramos bien el pluralismo en muchísimas cosas que son plurales, de opiniones políticas. Y decimos que son de izquierdas, cosas que no son de izquierdas, que son libres de libertad de opinión. No respetamos nada las opiniones de los demás. Nos cuesta muchísimo pensar políticamente y poder comer juntos. Quizá, bueno, eso lo he experimentado porque vivo en una familia en que votamos a 6 partidos políticos diferentes, igual no es lo más común. Bien, pues eso es un ejercicio de tolerancia, ¿no? Es decir, saber, y nos cuesta muchísimo, porque entonces ya discutimos, chillamos más alto a ver quién dice más alto, no, en esta casa todo el mando yo. Bien, es decir, y en temas que es de pluralismo político nos cuesta muchísimo, muchísimo admitir el pluralismo en temas políticos. Es decir, y sin embargo luego somos súper tolerantes en cuestiones que no deberíamos serlo. O sea, es el mundo al revés, el mundo al revés. Y sin embargo podemos tener convicciones firmes y estar, como he dicho, donde se hace la política, donde se hace la legislación, en distintos partidos políticos, porque no tenemos que militar en el mismo partido, siempre que sean compatibles con la doctrina católica. Pero no hay un partido que represente a la doctrina de la Iglesia Católica. Bueno, hay partidos demócratas cristianos, y esto sería una historia que ahora no puedo tenerme muy larga, ¿no? Bien, pero ahí es donde nos tenemos que formar bien, y yo creo que en esto a veces es un poco el mundo al revés, ¿no? Y también nos encantan las etiquetas, ¿no? Etiquetas. Enseguida preguntamos, ¿y este de dónde es? ¿De dónde cogía? ¿Es de derecha? Me pone nerviosísima, porque a ver, la vida, el pensamiento es amplio, hay muchos matices, ¿no? O sea, es que siempre os encanta encorsetar a la gente, bueno, es una pesadez, en el mundo académico es peor todavía. Bueno, bien, entonces
o sea, ese realmente pluralismo, ¿no? Y a veces nos dicen, pero si tú eres católica, bueno, igual pensamos, bueno, es que esto es un poco complicado decirlo, pero bueno, a ver, y yo muchas veces digo, a ver, ¿de qué te sorprende? ¿Te has leído todos los documentos de doctrina social de la Iglesia? Pues es que esto es ser católico, ¿no? Bueno, en fin. Bien, entonces, eso, o sea, creo que lo he explicado bien, ¿no? Bien, entonces, el núcleo duro de la moral, ese es el que tenemos que ser firmes, pero con ese núcleo duro que lo llevamos nosotros con nosotros mismos, podemos estar en muchos sitios diversos. Bien, y todo esto, por supuesto, manteniendo una buena relación con la jerarquía, dejándonos aconsejar, siguiendo las directrices en temas morales de los obispos, que tienen derecho a hablar de moral y de formarnos a los laicos en estos temas, ¿no? Para eso también tenemos que leer, claro, lo que dicen los obispos. Bien, entonces, en esto, pues ellos tienen que respetar nuestra autonomía en temas técnicos y profesionales, pero nosotros también nos tenemos que formar en esa doctrina, ¿no? En esas, también muchas veces son temas pastorales, ¿no? O sea, líneas pastorales de nuestros obispos, de la jerarquía. Bien, y por otro lado, también los pastores, dice ahí, deben escuchar a los laicos en cosas que son... Los laicos somos los especialistas. Yo muchas veces, ¿no? O sea, también en muchos temas que me ponen nerviosísima, ya veis que muchas veces me ponen nerviosa, pero bueno, no importa nada, no me he muerto de esta, para opinar en prensa y tal, que llaman, cuando hay un tema moral y tal, a un obispo. Digo, a ver, ¿qué pinta un obispo hablando de, yo qué sé, de derechos de los pacientes? Si no es su tema. O sea, que llamen a un médico especializado católico, ¿no? Que sabrá muchísimo más, ¿no? Me explico. O sea, que digo, es que ¿por qué? Es que afuera, o sea, déjanos hablar a los católicos formados, o los laicos, ¿no? Que sabemos de eso, ¿no? Bien, entonces, hay veces que sí que tienen que hablar, pero vamos, en España mucho más tendríamos que salir a la palestra, pues eso, los laicos, en estos sentidos, y menos en algunas cosas. Bueno, bien. Eso va unido a reconocer también la justa libertad dentro de los temas temporales. O sea, también la Iglesia nos da unas directrices sobre partidos políticos, sobre temas de política, pero luego nosotros somos los que nos tenemos que hacer un juicio de valor y ver qué queremos decidir. Bien, o sea, pero ya digo, mira, puede dar luz, ¿no? Y da muchísimas luces. Bien, y luego yo creo que del capítulo 5... Bien, ya hay cosas que ya he dicho. Bien, y paso solo algunas ideas, y con esto voy a terminar, del decreto Apostolicae Actuositatem, ¿no? Que es sobre el apostolado de los laicos. Pero en realidad lo que dice ahí del apostolado de los laicos es relacionado con todo lo que acabo de decir, ¿no? O sea, que dice que hay unos campos inmensos de apostolado de los laicos, en parte abiertos solamente a ellos, porque ese es nuestro sitio, en la autonomía de muchos sectores, en la que debemos ordenar el mundo a Cristo. Y en esto pues habla eso de ese sacerdocio común de los fieles, ¿no? En el desempeño de los negocios temporales, o sea, tenemos que hacer negocio, no solo los catalanes, el negocio y ganar, o sea, que decir que los laicos nos tenemos que ganar el sueldo, claro, tenemos que alimentar a la familia, tenemos que sostenernos bien, y con laboriosidad. Bien, y dice, ejerzan su apostolado en el mundo a manera de fermento, desarrollando sus dones peculiares. Esto es una cosa que también me encanta. O sea, habla muchísimo del carisma que tenemos cada uno. O sea, hay carismas en la Iglesia, hay muchísimos caminos, muchos carismas. Y luego cada laico tiene su carisma también. O sea, no son grupales. Hay dones, carismas, talentos. Dice que hay que poner el ingenio de cada uno, su genio, su creatividad, al servicio de la redención. Entonces, pues cada uno es de su padre y de su madre. Y no pasa nada, esa diversidad es maravillosa. Pero en esto también nos encanta encorsetar, ¿no? Entonces, de tal o de cual, o sea, déjale ser el mismo, o sea, está bien de titulitos, ¿no? Bien, o sea, y habla ahí de la pericia profesional. Y también del civismo, ¿no? O sea, las virtudes de lo político, del civismo. De la honradez, el espíritu de justicia, la sinceridad, la delicadeza, la fortaleza del alma. Qué bonito. Bien, claro, todo esto es para meditarlo, ¿no? O sea, meditar estos documentos, claro, la honradez, qué bonito, y el ser buenos ciudadanos, ¿no? O sea, que en esto, claro, hubo toda la discusión, que no voy a entrar ahora, sobre educación para la ciudadanía, que estuvo manipulada por los dos sectores, por todo el mundo. Bien, yo hice unos manuales que ahí se han quedado, pero bien, en definitiva,
educar para la ciudadanía es fundamental, ¿eh? Es fundamental educar para la ciudadanía. La ética cívica, el humanismo cívico, eso es propio también de los católicos. Es decir, que, y además no hay una moral cívica de unos y otros, es la misma, si está bien enfocada, claro. Bueno, entonces el laico es ciudadano de este mundo y tiene que ejercer como ciudadano y exigir sus derechos, ¿no? Dice aquí también que tiene que hablar, no solo dar testimonio, y tiene que distinguirse por la honradez en cualquier negocio. Tiene que ser la luz del mundo. Bueno, todas estas ideas preciosas. Y lo que he dicho antes de las dotes, ¿no?, de cada uno, dice, más como en nuestros tiempos surgen nuevos problemas y se multiplican los errores gravísimos que pretenden destruir desde sus cimientos todo el orden moral, esto lo dice ya en 1965, ¿no?, y la misma sociedad humana, este Sagrado Concilio exhorta cordialísimamente a los laicos, a cada uno según las dotes de su ingenio y según su saber, a que suplan su cometido diligentemente, adorando los principios cristianos, defendiéndolos y aplicándolos convenientemente a los problemas actuales. O sea, que tenemos que poner todas nuestras dotes no a nuestro servicio particular, a ganar más sueldo, a lucrarnos, no, sino para defender esos valores, ¿no?, en nuestro día a día. Bien, y bueno, pues esto es, digamos, un poco con esto, pues el testimonio, o sea, las palabras de estos documentos, yo creo que son súper actuales, que son animantes, son optimistas y que, bueno, pues hay cosas que todavía están por hacer, ¿no? O sea, los laicos tenemos que formarnos más para poder llevar a cabo esto en nuestras profesiones y en la doctrina de la Iglesia, ¿no?, en la moral. Bien, y claro, todo esto se dijo, con eso, claro, en un momento en el que luego se malinterpretó muchos de estos mensajes, que son preciosos, como he visto, esto es lo que dicen los documentos, y hubo un poco ese lío de cuál es mi papel, el del sacerdote que se quiere ir al mundo, el del laico que se quiere meter en la sacristía, o sea, estábamos un poco descuajeringados. Bien, y por eso pues hubo un poco una crisis también de identidad en las vocaciones sacerdotales y religiosas y religiosos, que son importantísimas. Hubo 1.329 secularizaciones, o sea, sacerdotes que dejaron de serlo en 1976, aunque había 2.056.000 sacerdotes, o sea, en el mismo año. Quiere decir que las defecciones no son grandes, pero bueno, sí que hubo una crisis. Y también el número de religiosos, que eran en 1976 250.000, pues habían ido descendiendo, o sea, fueron descendiendo en esos años, ¿no? Y no han subido. Hay muchas más religiosas, 770.000 eran frente a 250.000, 75.000 religiosos, ¿no? Siempre ha habido más religiosas. Bueno, y luego las ordenaciones en España también descendieron, de 8.000 en 1963 a 244 en 1974. Y además de todo eso, ya digo que cada uno sabía ya cuál era su papel, también los laicos nos entró crisis. Y entonces, por ejemplo, el apostolado seglar en España, el 95% de los miembros abandonó la acción católica. En una década, el número de afiliados pasó de 500.000 a 15.000, o sea, del 60 al 70, ¿no? Bien, los miembros de las JOC también de 87.000 a 800, ¿no? Bueno, o sea, fue una crisis de identidad de todos, pero cada uno quería hacerlo del otro. Eso me hace gracia, pero en vez de hacerlo tuyo, quieres hacerlo del otro, ¿no? Bueno, entonces, yo creo que todo eso pues ha sido una etapa que está superada, en parte, aunque queda sus rémoras, pero no quiero entrar en las consecuencias que haya podido tener. Y que, en cualquier caso, el papel de los laicos está definidísimo, está claro lo que hay que hacer. Lo que hay que hacer es vivirlo y también, claro, formarse para ser buenos laicos. Y a la vez, pues claro, cuanto más formados estén los laicos, lógicamente las familias, etcétera, etcétera, pues serán cuna de vocaciones sacerdotales y vocaciones de religiosos y religiosas. O sea, todo eso va de la mano, O sea, no son... Ya veo que por eso he mostrado que la crisis fue de todos, o sea, no son todos. Pero bueno, también me acuerdo de muchísimas cosas de esa época, muchísimas, pero
claro, porque, bueno, bien, que antes era durante el franquismo, ¿no? Pero bueno, nosotros, como yo era de frontera, pues pasábamos a Francia y todo lo que no había en España lo teníamos ahí, ¿no? O sea, todas las revistas porno, los casinos, yo qué sé, los anticonceptivos, es decir, que es una cosa que no es que de repente lo descubríamos después, ¿no? La pilule, lo decíamos hasta en francés, todo así. Bueno, era un poco locura, ¿no? Entonces, eso, me acuerdo eso, pues, cuando cambiaron las capillas del colegio a unas más modernas y tal, ¿no? Y que al principio nos sentábamos en una esterilla, ¿eh? Y es que me parecía incomodísimo, o sea, a mí que me dieran el banco y la silla, no entendía nada de estar ahí, tal, y luego ya las cosas volvieron a su cauce, pues el lío con los sacramentos, desapareció, en mi colegio no desapareció la confesión personal, pero empezó casi a desaparecer, etcétera. Bueno, un poco de batiburrillo. Bien, pues claro, para hacer todo esto que he dicho, que dice los documentos, claro, hace falta que los católicos, los laicos, vivan los sacramentos, ¿eh? O sea, eso está claro. O sea, que todo esto no podemos hacerlo sin los sacramentos y sin la oración y sin, pues, todo esto que se dice en estos cursos, ¿no? Toda esta formación que se da a los laicos. Bueno, y creo que estamos en un momento muy positivo en el que muchas de estas cosas ya han vuelto a su cauce y que tenemos claro, ¿no? Cada uno hoy en día un poco el papel, ya un poco nos hemos reajustado y ya sabemos el papel que juega cada uno y que somos todos miembros de una misma iglesia y tenemos que remar en la misma dirección. Eso creo que ya hoy en día todo eso se tiene súper claro, ¿eh? O sea, que pasado esos momentos que las crisis pues llevan a veces a crecimientos, a madurez, ¿eh? Y bueno, había cosas que sí que había que cambiar y otras pues que hay que ir a las fuentes, ¿no? Y llevar a la práctica esto que hemos leído, ¿no? O sea, tan bonito, ¿eh? Pues que hay miles de cosas que uno dice, bueno, claro, a mí se me presentan, que era cuando yo leí todo eso, dije, vale, pues yo quiero ser eso, ¿no? O sea, yo quiero ser un laico así, ¿no? Si nos presentan una iglesia así, yo me apunto, ¿eh? Pero si nos presentan una iglesia, bueno, quiero decir, aburrida, bueno, aburrida, esto es apasionante, ¿eh? Entonces entendemos el porqué, ¿no? De muchas cosas, ¿no? Pero, claro, esa es la finalidad, ¿eh? Y no algo solo superficial, ¿eh? O sea, que creo que eso arrastra ese ejemplo, como, bueno, el ejemplo de otras muchísimas vidas. Yo he hablado de los laicos, pero digo que eso no quita el papel que ha hecho pues otras personas, la Iglesia, ¿no? O sea, los sacerdotes son imprescindibles, religiosos, religiosas, personas consagradas, es decir, pero no me tocaba hablar de todo eso, que imagino que se hablará en otro momento. Y bueno, podía aportar eso desde mi experiencia como profesional, ¿no? Y yo creo que nada más, para poder hablar de lo que quiera la gente. Muchas gracias.